Petro admitió que tiene problemas mentales. El presidente encendió las alertas con curiosa declaración. Detalles en video. El jefe de Estado habló del tema en un evento en el que participó en Venezuela. Bueno, gente, se confirma, gente, que Gustavo Petro, el guerrillero, anuncia que sí está enfermo de la cabeza. Esto lo certifica revista Semana, donde el guerrillero asesino desde Venezuela dijo que estaba enfermo y que es un enfermo mental, dijo el guerrillero asesino. Esto confirma que debe de expulsarse al guerrillero asesino, debe la comisión de acusaciones y el Congreso expulsar a esta rata criminal y dejar como presidente a Francia Márquez. Pues imagínense, es mejor, gente, dejar al guerrillero asesino que tener a Francia Márquez, que es una resentida. Recordemos, si el guerrillero deja ese puesto, toca a Francia Márquez, y Francia Márquez es una resentida, y Francia Márquez sí hunde al pueblo colombiano más de lo que está hundido, porque recordemos que Francia Márquez siempre ha dicho ser víctima y hoy estamos hundidos. El guerrillero puede ser suspendido de su cargo, pero recordemos, gente, Francia Márquez es más peor. Recordemos la frase que dijo ella, que de malas. Imagínense nada más esta rata criminal en el puesto del guerrillero. El guerrillero está controlado porque este se la mantiene metiendo perico y bebiendo cerveza y está enfermo mentalmente. Entonces el guerrillero asesino es controlado. Él mismo se controla con su cocaína y con sus licores. Mientras que Francia Márquez sí es un peligro para Colombia. Y sí, esta rata ha amenazado al pueblo colombiano y le ha dicho que de malas, que está robando los recursos del pueblo colombiano. ¿Quién prefieren ustedes? ¿A la rata de Gustavo Petro o a la rata de Francia Márquez? Estas dos ratas deben de ser expulsadas y el Congreso debe expulsar a estos dos criminales, porque estos tienen a Colombia hundidos. Hoy se confirma Gustavo Petro está enfermo mentalmente y se confirma que el propio guerrillero lo confirma. Recordemos que el hermano del guerrillero confirmó que el guerrillero estaba enfermo. Escuchen este explosivo audio. Su opinión, columnista invitado. Patologías mentales que evidencia Gustavo Petro según expertos en psiquiatría. Patologías mentales que evidencia Gustavo Petro según expertos en psiquiatría. 1. Síndrome de Procusto, odio al éxito ajeno. 2. Trastorno narcisista de la personalidad, necesidad de hacerse ver superior a los demás. 3. Trastorno egocéntrico, todo debe girar a su alrededor. 4. Delirio de persecución, se victimiza e inventa enemigos. 5. Pseudología fantástica, mitomanía exagerada. Y ojo a este último, que lo describe a la perfección. 6. Síndrome de ubris, exceso de autoconfianza, conductas imprudentes, gran sentimiento de superioridad, arrogancia, soberbia y vanidad, necesidad de simbolizar su imagen, pasión por el lujo y las excentricidades, convicción de que todo vale, o sea, el rival debe ser derrotado a cualquier precio, numen, creencia irracional de infalibilidad, por eso siempre se estrella, incapacidad de autocrítica y de asumir las responsabilidades de sus decisiones y los errores en consecuencia. Desprecio por el asesoramiento profesional, que implicaría reconocer que otras personas saben más que él. Distanciamiento gradual de la realidad, ideas y planteamientos fantasiosos. Carencia de empatía, humanidad y compasión, aunque finge tenerlas. Incapacidad absoluta para la elaboración del duelo por la pérdida del rol de poder, que se solventa mediante las llamadas puertas giratorias
o que se mitiga mediante sustanciosas pagas vitalicias. Tenemos de presidente tremendo, enfermo mental y encima drogadicto. Es importante hacer conocer este diagnóstico de todo el país y el continente. La salud mental de Petro. El 24 de febrero de 2019, cuando se desempeñaba como senador de la República, Gustavo Petro presentó una excusa médica en la que se lee lo siguiente: Gustavo Francisco Petro Urrego. El paciente en mención valorado por mí se encuentra incapacitado por enfermedad médica, bajo mi responsabilidad y cuidado por 4 días, a partir de la fecha y hasta el próximo 27 de febrero del 2019, salvo complicaciones. La excusa fue suscrita por el doctor Felipe Atalaya, médico psiquiatra. Los cardiólogos atienden enfermedades vasculares, los ortopedistas fracturas de huesos, los endocrinos disfunciones hormonales como la diabetes, los oncólogos el cáncer y los psiquiatras, como es natural, los asuntos relacionados con la salud mental. Una de las grandes asignaturas pendientes de la sociedad consiste en superar los mitos que se generan por cuenta de la ignorancia respecto de los pacientes psiquiátricos. Las estadísticas son preocupantes. De acuerdo con la Confederación Mental de España, los problemas de salud mental serán la principal causa de discapacidad en el mundo en el año 2030. La fecha está a la vuelta de la esquina. Para entender la magnitud y la importancia de incorporar los tratamientos adecuados en los servicios de salud, el 12.5% de todos los problemas de salud está representado por los trastornos mentales, una cifra mayor a la del cáncer y los problemas cardiovasculares, asegura la confederación mencionada. Ahora bien, es cierto que la historia clínica hace parte de la intimidad de las personas, pero no menos lo es que la salud del primer mandatario de un país es un asunto de interés público y, si se quiere, de seguridad nacional. Cuando surgen las sospechas sobre la salud de un gobernante, se desatan las especulaciones y las exageraciones. En Colombia no existe una norma que obligue a que los presidentes sean sometidos a exámenes médicos y revele el resultado de los mismos. En los años 80 del siglo pasado, buena parte de los 4 años del gobierno de Virgilio Barco estuvieron en manos del poderoso secretario general de la presidencia Germán Montoya. La causa: el deterioro mental del presidente de la República. En la campaña presidencial de 1972 en los Estados Unidos, el candidato a la vicepresidencia demócrata de George McGovern, Thomas Eagleton, se vio forzado a salir del tiquete electoral cuando trascendió la noticia de que había recibido tratamiento de electrochoques para atender sus crisis de depresión. Gustavo Petro ha negado, en contra de la evidencia y de los testimonios, padecer enfermedades mentales. En un reciente publireportaje aseveró: "No, yo no tengo depresión, eso nunca ha estado en mi existencia". Paralelamente, la excandidata presidencial Ingrid Betancourt ratificó que efectivamente, en una visita suya a la ciudad de Bruselas en los años 90 del siglo pasado, encontró a Petro menos que fungía como segundo secretario de la Embajada de Colombia en Bélgica menos tirado sobre el piso en posición fetal, sin poder hablar ni moverse. El presidente de Colombia desaparece intempestivamente, incumple sus compromisos de agenda, no llega a tiempo a las reuniones, dura 2 o más días sin que haya razón de él. Entonces no es desacertado inquirir por su estado de salud mental y determinar si sus posibles dolencias son incompatibles con las responsabilidades que debe atender en su calidad de jefe de Estado y de gobierno. Asimismo, debe aclararse si puede controlar o no sus frecuentes ingestas de alcohol y el uso de drogas ilícitas. Petro es lo que comúnmente se conoce como consumidor social o padece la enfermedad incurable y progresiva de la adicción. Lo cierto es que algo está pasando y el deterioro de la salud mental del presidente es evidente y acelerado.
Insisten en que Gustavo Petro se someta a un examen médico tras revelación de su hermano. La proposición la hizo Cristian Garcés, representante a la Cámara por el Centro Democrático, que insistió en que el presidente de la República debe confirmar su estado de salud ante un tribunal médico. El presidente de la República, Gustavo Petro, está en el centro de todas las miradas por lo dicho por su hermano, Juan Fernando, acerca de su condición de salud, tras el revuelo que causaron las declaraciones de Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, que indicó que el jefe de Estado había sido diagnosticado del síndrome de Asperger. Sectores de oposición insistieron en que el mandatario debe someterse a un examen que determine su estado de salud. Cuando jóvenes éramos personas muy divertidas. Cuando empezó la adolescencia hubo un cambio brutal tanto en él como en mí. El psicólogo dijo que teníamos el síndrome de autismo, de Asperger, dijo el hermano del jefe de Estado, en entrevista concedida al programa Los Informantes de Caracol TV, que según él explicaría los constantes incumplimientos a la agenda, por parte del gobernante.